Capítulo 1. La primera chispa. Dicen que el fuego siempre deja cenizas. Pero aquella noche, frente al altar mayor, lo imposible sucedió, la cruz ardía, y no consumía nada. Yo estaba allí, entre los fieles que apenas respiraban, con los ojos fijos en aquel resplandor extraño. Era una llama sin calor, una luz que parecía arrancar de la madera una vida que no tenía. El silencio en la iglesia era tan denso que hasta el repicar del corazón me sonaba blasfemo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera el padre Lorenzo, que temblaba en el púlpito como si hubiera visto al mismo demonio. Al principio, pensamos que era un milagro, una señal del cielo. Las viejas del pueblo se arrodillaron llorando, golpeando el suelo con la frente. Yo mismo sentí la tentación de doblar las rodillas, pero había algo en esa luz que no me dejaba. No era cálida, como el fuego de las velas. Era fría, tan fría que dolía mirarla demasiado tiempo. El murmullo comenzó cuando los niños dijeron que escuchaban voces en la llama. «Están rezando», gritó uno. «Es la Virgen que canta», aseguró una anciana con la cara bañada en lágrimas. Pero lo que yo escuché no fue canto, eran lamentos. Voces graves, arrastradas, como si vinieran desde debajo de la tierra. De repente, las campanas de la torre comenzaron a sonar por sí solas. El padre Lorenzo se acercó al altar con pasos inseguros, y extendió la mano hacia la cruz. Yo lo vi claramente, el temblor de sus dedos, la piel húmeda de sudor, los labios moviéndose en un rezo ahogado. Cuando por fin tocó la madera, no se quemó, nadie olió humo, nadie vio cenizas, pero el sacerdote gritó como si 1000 cuchillas lo hubieran atravesado. El eco de aquel grito se quedó atrapado en las paredes de la iglesia, rebotando como si no quisiera marcharse. Las mujeres corrieron a socorrerlo, pero él cayó de rodillas, con los ojos abiertos y fijos en la cruz, como si ésta le hubiera revelado un secreto insoportable. «Esto no viene de Dios», murmuró con voz rota. Y esas palabras fueron suficientes para que todos retrocedieran aterrados. Las puertas se cerraron solas, con un golpe seco que apagó toda esperanza de huida. La cruz brilló más fuerte, y en sus reflejos danzantes juraría haber visto rostros deformes, bocas abiertas en un grito eterno, ojos vacíos que nos observaban con hambre. Yo aún recuerdo el frío recorriéndome la espalda, el peso del aire en los pulmones, el silencio de los fieles atrapados conmigo. Y recuerdo, sobre todo, la certeza que me invadió esa noche. Aquello no era un milagro. Era una advertencia que acababa de comenzar. Capítulo 2. El sacerdote que dudaba. El padre Lorenzo no volvió a ser el mismo después de tocar la cruz. Su grito quedó impregnado en las paredes de la iglesia como un eco invisible. Y aunque los fieles intentaron olvidarlo, yo sabía que él cargaba con algo que no podía decir en voz alta. Lo vi muchas noches, encerrado en la sacristía, rezando frente a un crucifijo de madera común, no frente a la cruz que ardía sin fuego. Sus labios se movían con desesperación, como si intentara convencer a un Dios que tal vez ya no lo escuchaba. A veces lo sorprendía llorando, con la sotana empapada de sudor, repitiendo la misma frase una y otra vez: «No eres tú, no eres tú». Yo comprendí que sus dudas eran más grandes que su fe. La gente del pueblo lo miraba con recelo. Algunos decían que había blasfemado al negar el milagro, otros que había sido elegido para cargar con un secreto divino. Pero la verdad es que el padre Lorenzo temblaba cada vez que cruzaba el umbral del altar. Una madrugada, me pidió que lo acompañara. No había velas encendidas, solo la tenue claridad de la cruz brillando en la oscuridad. Se acercó despacio, y con voz quebrada me confesó: «No siento a Dios aquí. Lo que arde en esa cruz no tiene el perfume del cielo». Le pregunté qué había visto aquella primera noche, cuando su mano tocó la madera. Su rostro se endureció, los ojos se le llenaron de sombras, y su boca se apretó como si las palabras fueran veneno. «Vi un rostro, no. Muchos», dijo al fin, todos gritando mi nombre. No me pedían oración, me pedían compañía, como si quisieran arrastrarme con ellos. No supe qué responder, solo escuché, a lo lejos, un crujido. No era la madera de los bancos, ni el viento en las ventanas. Era un sonido más profundo, más húmedo, como huesos partiéndose dentro de las paredes del templo. El padre se quedó inmóvil, pálido, hasta que las campanas repicaron de nuevo sin manos que las tocaran. Entonces me agarró del brazo con fuerza. «¿Lo oyes?», me susurró. «No nos llama Dios. Nos llama alguien que cayó». Las palabras se me clavaron en la carne como agujas. La cruz ardía sin fuego a pocos pasos de nosotros, brillando con un fulgor helado que parecía respirar. Por un instante, juraría que se inclinaba hacia nosotros, como una criatura esperando respuesta.
El padre Lorenzo retrocedió y se arrodilló en silencio, incapaz de mirar más. Yo, en cambio, no podía apartar los ojos. Algo en aquella luz me retenía. Algo me invitaba a acercarme, a tocarla, a sentir el mismo horror que había marcado al sacerdote. Y entonces comprendí, la duda del padre no era debilidad, era una defensa. Él había entendido lo que los demás no querían aceptar, que la cruz no ofrecía fe, sino hambre. Un hambre que todavía estaba esperando ser saciada. Capítulo 3. Los ojos en la penumbra. Lo más terrible no fue el fuego que no quemaba, ni las campanas que sonaban solas. Lo más terrible fueron los ojos. Todo comenzó una tarde de domingo, cuando el padre Lorenzo intentó oficiar misa a pesar de sus dudas. La iglesia estaba llena, mujeres con rosarios entre los dedos, hombres con la frente baja, niños inquietos que apenas entendían el miedo en el aire. La cruz ardía como siempre, fría y sin humo, lanzando destellos que parecían latir al ritmo de nuestras respiraciones. Yo estaba sentado en el último banco cuando escuché el primer grito. Venía de una mujer joven, cubierta con un velo negro. Señalaba la cruz con el dedo tembloroso y repetía una sola palabra: ojos, ojos, ojos. Al principio creí que estaba delirando, pero no tardé en verlos yo también. En medio de la luz helada, se formaban siluetas, rostros flotantes, apenas dibujados en los resplandores. Sus ojos eran pozos rojos que lloraban sangre espesa, la cual no caía al suelo sino que se deslizaba dentro mismo de la cruz, como absorbida por la madera viva. El murmullo se volvió caos. Los niños comenzaron a llorar, las ancianas rezaban en voz alta, y algunos hombres intentaban cerrar los ojos, pero era inútil. Las figuras seguían allí, mirando a todos con un odio imposible de soportar. El padre Lorenzo golpeó el púlpito con las manos, pidiendo calma, pero su voz se quebraba. Lo vi pálido, más pálido que nunca, y supe que también los veía. La iglesia se llenó de un frío cortante, un viento sin origen que apagó las velas una por una. El resplandor de la cruz era lo único que iluminaba la nave. Entonces ocurrió algo que aún me atormenta: las bocas de aquellas figuras comenzaron a moverse. No gritaban, no cantaban, susurraban, y cada uno de nosotros escuchó un nombre diferente. Yo escuché el mío, arrastrado, pronunciado con una ternura macabra. La mujer del velo gritaba el nombre de su hijo muerto. Un anciano cayó al suelo repitiendo el de su esposa fallecida. Era como si la cruz supiera qué nombre abriría nuestras heridas. El padre Lorenzo se arrodilló de golpe, con las manos sobre los oídos, murmurando que no podía resistir más. Los fieles comenzaron a huir hacia las puertas, pero otra vez se cerraron solas, con ese golpe seco que ya todos conocíamos. El encierro era absoluto. Yo cerré los ojos, esperando que todo desapareciera, pero fue peor. Sentí la presencia a mi alrededor, sombras acercándose, respirando sobre mi nuca. Abrí los ojos de golpe y me encontré con la mirada de uno de esos rostros, tan cerca que podía ver la grieta de sus labios partidos. Me habló sin mover la boca: aún no basta. La luz se apagó de repente, y en la oscuridad total solo quedaba el eco de los rezos quebrados, los sollozos y ese murmullo que no nos abandonaba. Esa noche, todos entendimos que la cruz no quería testigos pasivos, nos quería a nosotros. Capítulo 4. El milagro prohibido. El milagro sucedió en silencio. Un silencio tan hondo que hasta los pájaros que solían posarse en la torre huyeron de la iglesia aquel día. Fue un niño enfermo de los pulmones, condenado a morir antes de la próxima luna. Su madre lo llevó de la mano, con la desesperación tatuada en el rostro. El padre Lorenzo se negó a acercarlo al altar, pero la mujer lo empujó hacia adelante con un gesto brusco, como si la fe que la sostenía fuera más fuerte que el miedo que nos consumía a todos. El niño caminó con dificultad, la tos destrozando su pequeño pecho. Y entonces, lo imposible ocurrió: al tocar la base de la cruz, dejó de toser. Su piel, antes grisácea, tomó color. Sus ojos brillaron como si acabara de despertar de un sueño profundo. «¡Está curado!», gritó la madre, abrazándolo. La iglesia entera se estremeció. Los fieles se arrodillaron, algunos llorando, otros riendo con incredulidad. Por un instante, la cruz parecía brillar con una luz menos fría, como si realmente hubiera nacido de la gracia de Dios. Pero la alegría duró poco. La madre, todavía de rodillas, comenzó a murmurar. Nadie entendía sus palabras. No era latín, ni castellano, ni lengua alguna que reconociéramos. Su voz se volvió grave, ronca, y cada sílaba resonaba con un eco imposible. El niño la miraba aterrorizado, intentando apartarse, pero ella lo aferraba con una fuerza inhumana. El padre Lorenzo corrió hacia ellos.
intentando separarla, pero cayó al suelo como si lo hubieran empujado sin manos. Yo juro que vi la cruz temblar, como si aquella lengua prohibida la alimentara. El brillo aumentó, y en sus destellos aparecieron de nuevo los rostros deformes, observándonos con una voracidad casi animal. La mujer levantó la vista, y sus ojos ya no eran suyos. 2 círculos negros ocupaban sus pupilas, hundidos como pozos sin fondo. Abrió la boca y dejó escapar una carcajada que no pertenecía a ninguna garganta humana. El niño gritó, un grito tan puro, tan desgarrador, que todos sentimos el alma desgarrarse con él. Entonces, el resplandor se apagó de golpe. Cuando recuperamos el aliento, la madre estaba inconsciente en el suelo. El niño, vivo, sano, respirando como si jamás hubiera estado enfermo. Pero en la pared detrás del altar quedó grabada una frase escrita con ceniza. Lo que cura, reclama. El padre Lorenzo, de pie otra vez, se acercó a leerla. Su rostro se hundió en una desesperación sin nombre, y con voz quebrada, pronunció las palabras que nadie quiso escuchar. Ese niño ya no pertenece a Dios. Capítulo 5. La confesión interrumpida. Siempre pensé que el confesionario era el último refugio de las almas perdidas. Pero esa noche descubrí que incluso allí, donde uno debería escuchar la voz de Dios, algo más acechaba. La iglesia estaba casi vacía. El padre Lorenzo había ordenado cerrar las puertas después del milagro del niño. Pero algunos fieles se resistían a irse. Una muchacha, envuelta en un manto oscuro, pidió confesarse. Su voz era suave, apenas un murmullo, pero cargada de una urgencia que helaba la sangre. El padre dudó en recibirla. Yo estaba cerca, limpiando los bancos, y escuché cómo respiraba hondo antes de entrar al confesionario. La cruz ardía a lo lejos, lanzando destellos que parecían palpitar, iluminando las paredes con sombras que se alargaban como brazos. Al principio, todo parecía normal. La joven habló de culpas comunes, pensamientos impuros, deseos prohibidos, dudas de fe. El padre la escuchaba en silencio, con esa paciencia que solo él conservaba. Pero de pronto, su tono cambió. La muchacha bajó la voz hasta volverse un susurro tan fino que tuve que acercarme para oír. La cruz no es de Dios. El padre se tensó. La madera del confesionario crujió bajo su agarre. ¿Qué dices, hija?, preguntó con voz contenida. Pertenece a aquel que cayó, respondió ella. Y luego rió. Una risa breve, áspera, como si viniera de otra garganta. El padre se puso de pie. Pero antes de abrir la cortina, la voz de la muchacha cambió. Ya no era una sola. Eran dos voces distintas hablando al mismo tiempo desde la misma boca. Una dulce, infantil, la otra áspera, cavernosa, como surgida de las entrañas de la tierra. No intentes salvarnos, dijeron al unísono, porque ya somos de él. El padre retrocedió, tropezando con el reclinatorio. Yo corrí hacia el confesionario, pero cuando abrí la puerta, la muchacha estaba sola, llorando desconsolada. Su rostro era inocente. Su voz temblaba como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué pasa, padre?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué me mira así? El padre no respondió. Se limitó a observarla, sudando, con la respiración entrecortada. La muchacha salió corriendo, dejando tras de sí un perfume extraño, metálico, como de sangre fresca. El silencio se hizo insoportable. Entonces, lo escuchamos. Un murmullo dentro del confesionario. Palabras imposibles, repetidas una y otra vez en una lengua desconocida. El padre me miró con ojos desorbitados y murmuró. No era ella. No era su voz. La cruz está metiendo sus palabras en nuestras bocas. Esa noche comprendí que el confesionario ya no era un lugar para limpiar pecados. Era una trampa. Una grieta por donde hablaba algo que jamás debió despertar. Capítulo 6. El humo invisible. Al principio fue apenas un carraspeo. Un sonido aislado, perdido entre los rezos de quienes aún se atrevían a entrar en la iglesia. Pero pronto, el carraspeo se transformó en tos. Y la tos, en una oleada de jadeos que llenó la nave como un coro enfermo. Lo extraño era que no había humo. Ninguna vela estaba encendida. Ningún fuego ardía. Solo la cruz brillando. Fría, como siempre. Sin embargo, cada pecho se oprimía como si respiráramos brasas invisibles. Recuerdo a una anciana caer al suelo, sus labios tornándose morados. Gritamos. Corrimos a socorrerla. Pero entonces vimos lo imposible. De su boca salió una voluta negra, espesa, que se desvaneció en el aire. Era humo, pero no tenía olor. No dejaba rastro, salvo el dolor que arrancaba. El padre Lorenzo intentó guiar a la gente hacia las puertas. Pero como tantas veces,
Los portones se cerraron solos, atronando como truenos. El encierro era absoluto. Los bancos rechinaban bajo el peso de cuerpos que buscaban aire. Manos temblorosas que arañaban sus propios cuellos, intentando abrir un espacio que no existía. Yo mismo sentí la asfixia. Era como si cada inhalación quemara mi garganta. Aunque no había calor, el aire era frío, helado, y al mismo tiempo ardía. Una contradicción que no podía explicarse. Entonces miré hacia las paredes, y lo vi. El yeso blanco estaba manchado. Al principio pensé que eran sombras. Pero no, eran huellas de hollín. Negras, húmedas, extendiéndose como dedos alargados que trepaban hacia el techo. El humo invisible no subía al cielo. Se impregnaba en la iglesia, devorando cada rincón. Algunos comenzaron a rezar en voz alta, pidiendo misericordia, pero sus oraciones se quebraban en ataques de tos. Y lo más horrible fue escuchar cómo las manchas de hollín respondían. Sí, respondían, un murmullo grave, como si las paredes mismas repitieran los rezos en un idioma antiguo, distorsionado. El padre Lorenzo, de rodillas, levantó la vista hacia la cruz. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas, y gritó con todas sus fuerzas: «Muéstrate, si eres de Dios. Trae aire. Si eres del otro, revela tu nombre». La cruz ardió con un destello brutal. No hubo respuesta. Solo un instante de silencio absoluto, seguido de un estallido de tos colectiva que retumbó como un rugido de bestia. Yo caí al suelo, viendo estrellas. Sentí que mi conciencia se apagaba. Fue entonces cuando lo escuché, dentro de mi cabeza, claro como un susurro en mi oído. El fuego no necesita llamas para consumir. Abrí los ojos de golpe. El humo había desaparecido. Todos respiraban de nuevo, jadeando, sudorosos, temblorosos como animales recién escapados de la trampa. Las paredes, ennegrecidas, se quedaron quietas. Solo la cruz seguía allí, brillando con ese fulgor frío, esperando. Capítulo 7. El pacto en el altar. Dicen que cada pueblo guarda un secreto. El nuestro, hasta entonces, parecía dormir bajo capas de rezos, procesiones y campanas al amanecer. Pero esa noche, cuando las manchas de hollín aún cubrían las paredes de la iglesia, un anciano rompió el silencio. Era don Mateo, el más viejo del pueblo, casi ciego, con la espalda doblada por los años. Nunca hablaba más de lo necesario. Pero esa vez se levantó en medio de la asamblea improvisada que buscaba respuestas. Su voz era temblorosa, aunque cargada de una verdad que pesaba como plomo. Esa cruz no fue puesta por manos santas. Todos lo miramos con incredulidad. El padre Lorenzo apretó los labios, como si temiera lo que vendría después. Don Mateo cerró los ojos y comenzó a contar. Hacía más de 50 años. El pueblo había sido azotado por una sequía interminable. Las cosechas morían. Los animales caían flacos. Y las campanas repicaban sobre un cementerio que crecía cada semana. El sacerdote de entonces, el padre Elías, prometió traer salvación. Decía que Dios le hablaba de noche, continuó el anciano, que una señal le había sido revelada, construir un altar nuevo, y sobre él, una cruz que no sería como las demás. Algunos hombres lo siguieron. Tallaron la cruz con madera traída de un bosque que nadie osaba tocar. Un bosque donde los pájaros no cantaban y la tierra rezumaba un olor agrio. El padre Elías aseguró que aquella madera estaba bendita, pero quienes la cargaron juraron escuchar susurros en cada golpe de hacha. El altar se levantó en secreto, de noche, bajo la luna nueva. Y cuando colocaron la cruz, el padre Elías no rezó en latín. Rezó en una lengua desconocida, con palabras que se arrastraban como gusanos en el aire. La sequía terminó a la mañana siguiente. El pueblo celebró. Pero con el agua llegaron otras cosas, niños que nacían con marcas negras en la piel, sombras que se movían solas en las casas, y sueños que hacían gritar a los durmientes hasta el amanecer. Hicimos un pacto, murmuró don Mateo, casi llorando, y no con el cielo. El silencio cayó como una losa. Yo podía escuchar el crujido de los bancos bajo el peso de la revelación. El padre Lorenzo, con el rostro desencajado, se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué hicieron?, gritó. ¿Qué nos dejaron como herencia? La cruz, al fondo, ardió con más intensidad, como si hubiera estado esperando ese instante de confesión. El resplandor iluminó los rostros de todos. Y por un segundo juraría que sonreía. Don Mateo levantó el dedo huesudo hacia ella y susurró la frase que aún me hiela la sangre. No fue Dios quien escuchó al padre Elías. Fue otro. Y aún reclama lo que le pertenece. La cruz latió como un corazón. Y el aire se llenó de un rumor grave, como el murmullo de 1000 voces enterradas. Ese fue el momento en que comprendimos que la fe del pueblo no había nacido del cielo.
Había brotado del infierno. Capítulo 8. El eco que rezaba solo. Dicen que la fe es la voz del alma, pero en San Bartolomé, la fe había comenzado a tener voz propia. Una noche, mientras las campanas se mecían solas sin viento alguno, un murmullo emergió del altar vacío, un rezo grave, monótono, que no provenía de labios humanos. Lo escuché yo mismo. Estaba en la nave central, con la cruz ardiente en mis manos, cuando un Padre Nuestro resonó entre los pilares como si la misma piedra lo susurrara. Las bancas de madera crujieron, como si los muertos que alguna vez se arrodillaron en ellas regresaran a ocupar su sitio invisible. El rezo se repetía una y otra vez, más fuerte, hasta convertirse en grito. Los vidrios de las ventanas temblaban y las estatuas de los santos comenzaron a sudar un aceite oscuro, semejante a lágrimas. Mariana, la joven que había visto cómo su madre desaparecía en la primera aparición de la cruz, cayó de rodillas. «Es mi madre», exclamó, jurando reconocer su voz en aquel rezo imposible. Pero yo sabía que no era su madre. Lo que rezaba allí no buscaba salvación, buscaba ser escuchado. Me acerqué al altar. El aire estaba helado, pero de la cruz emanaba un calor insoportable, como si me quemara desde dentro. El rezo cambió de idioma, primero al latín, luego a algo más antiguo, un sonido áspero que hacía sangrar los oídos. Mariana tapaba los suyos, pero yo permanecí de pie. Una certeza me invadió: la cruz estaba siendo usada como canal para abrir un puente entre mundos. Entonces sucedió. Una de las estatuas, la del arcángel Miguel, inclinó su cabeza hacia mí. Sus labios de piedra se movieron con lentitud y pronunciaron claramente: «No sigas escuchando, o serás parte del rezo». El eco se quebró como un cristal, dejando un silencio insoportable. Pero ese silencio no trajo paz, porque en mi interior, una voz que no era mía comenzó a rezar, y no he podido callarla desde entonces. Desde aquel día, cada noche mi garganta se mueve sola, pronunciando palabras que no entiendo. Y temo que, poco a poco, mi alma se convierta en eco, atrapada para siempre en ese rezo interminable. La cruz, mientras tanto, arde sin fuego, y espera. Capítulo 9. La sangre que firmaba los rezos. Creí que lo peor había pasado con el eco que rezaba por sí solo, pero aquella noche descubrí que el rezo no era el fin, sino apenas el inicio. Me desperté sobresaltado. En mi habitación del convento, el crucifijo de madera colgado en la pared lloraba gotas espesas de sangre. No eran ilusiones, la sangre caía lenta, gota a gota, hasta manchar el suelo de piedra. Me incliné y vi que las gotas no formaban un charco al azar, sino letras, palabras. «Perdona nuestras almas, pero abre la puerta». Sentí que el estómago se me revolvía. La cruz ardiente, que reposaba envuelta en telas en la sacristía, había extendido su influencia. Ya no bastaba con rezar, ahora exigía un pacto escrito con la sangre de quienes aún teníamos voz. Corrí hasta el templo, con el corazón desbocado. Mariana estaba allí, de rodillas frente al altar. Su piel pálida brillaba con un sudor helado, y en sus brazos se dibujaban cortes finos, como si una mano invisible los hubiera trazado. La sangre que brotaba se elevaba en el aire, suspendida, y caía suavemente sobre el piso formando nuevas frases en latín. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Padre, yo no quiero escribir esto, pero la cruz me obliga». Me acerqué, intentando arrancarla de aquel trance, pero cuando toqué su hombro, sentí el ardor de la cruz a través de su piel. La vi convulsionar, sus labios pronunciando un rezo que no era suyo. Y entonces lo comprendí: la cruz no quería adoración, quería contratos. Cada gota de sangre derramada era una firma, cada rezo grabado en el suelo, un sello que fortalecía su dominio. La última palabra escrita aquella noche se formó lentamente, como si alguien invisible usara el templo como pergamino: «Ego sum flamma». «Venite, yo soy la llama. Venid». El aire se espesó. Las sombras de los santos comenzaron a desprenderse de las paredes, caminando por el templo como procesión maldita. Y en medio de ellas, la cruz empezó a arder sin fuego otra vez, iluminando todo con un resplandor imposible, como un sol negro. Mariana gritó, pero su voz fue absorbida por el resplandor. Yo intenté rezar, pero lo que salió de mis labios no fue mi oración, sino la continuación de aquel contrato. Y lo más terrible es que mi propia sangre comenzó a escurrir por mis dedos, escribiendo sola en el suelo, firmando lo que nunca quise aceptar. Desde entonces sé que ya no somos fieles en San Bartolomé. Somos escribas involuntarios de una fe oscura, que usa la sangre como tinta. Y la cruz, paciente, aguarda la firma final. Capítulo 10. La aparición bajo la llama negra. El contrato estaba sellado. Yo lo sabía, aunque jamás quise admitirlo.
Las paredes del templo todavía conservaban las manchas de sangre seca, como cicatrices de un pacto imposible. Y sin embargo, lo más temido aún no había ocurrido, la cruz ardiente exigía la presencia de aquello que había invocado. La noche siguiente, cuando el reloj del campanario marcó la medianoche, un silencio absoluto se apoderó del pueblo. Ni perros, ni gallinas, ni siquiera el viento se atrevieron a existir. El aire estaba tan inmóvil que parecía que el mundo contenía la respiración. Entonces, la cruz volvió a arder sin fuego, desprendiendo una luz oscura que no iluminaba, sino que devoraba la claridad. Mariana estaba junto a mí. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con una devoción que me heló la sangre. Ella no parecía resistirse, sino esperar, como si hubiera nacido para este instante. De pronto, el resplandor se expandió y en medio de él surgió una silueta. No tenía forma precisa, a ratos parecía un ángel con alas ennegrecidas, a ratos un hombre con rostro cubierto de llagas, y a ratos, nada, solo vacío, un hueco que lo absorbía todo. El suelo tembló, las bancas se partieron solas, las estatuas de los santos cayeron una por una, inclinándose como si reconocieran a un soberano prohibido. La figura habló, pero su voz no entró por los oídos, se incrustó en mi pecho. La fe me ha llamado, y la sangre me ha abierto camino. Mariana avanzó hacia él, sin miedo. ¿Eres tú, el que puede devolverla?, preguntó, con un hilo de esperanza. Yo comprendí que hablaba de su madre. La silueta se inclinó, y donde debía haber un rostro apareció una boca descomunal, hecha de llamas negras. Puedo devolver todo, pero cada regalo exige un precio. Yo intenté detenerla, sujetarla por los brazos, pero una fuerza invisible me arrojó contra el altar. La madera ardió bajo mi espalda sin quemarse, como si la cruz quisiera grabarme allí. Inmovilizado, Mariana extendió sus manos. Su sangre brotaba sola de las venas abiertas, flotando como ofrenda. La silueta se alimentó de ella, y en ese instante, un cuerpo comenzó a materializarse dentro del resplandor, una mujer, pálida, con los ojos vacíos, su madre. Mariana lloraba de alegría. Yo, de terror, porque entendí que aquella no era su madre, sino una réplica hueca, un cascarón creado para atarla aún más al pacto. Y mientras ella corría hacia esa figura que imitaba la ternura perdida, la voz volvió a mi pecho. Pronto no serás narrador, serás parte del fuego. La cruz ardió más fuerte, y yo supe que la aparición era apenas el comienzo de la verdadera condena. Capítulo 11, el cuerpo vacío. Al principio, Mariana gritó de felicidad. El abrazo que buscaba desde niña parecía por fin devolverle la vida. Sus manos temblorosas acariciaban el rostro de aquella mujer que emergía de la llama negra, y en sus ojos brillaba un alivio que me desgarró el alma. Pero yo lo veía claro, aquello no era su madre, sino una sombra vestida de recuerdos. El cuerpo recién formado era hermoso y atroz a la vez. Su piel era tan blanca que parecía de cera. Sus labios se movían sin emitir sonido. Y sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo. Cuando sonrió, su boca mostró demasiados dientes. Demasiada perfección para ser humana. Mariana la apretaba contra su pecho. «Madre, regresaste». Sus lágrimas corrían por su cara, bañándola de fe y de dolor. Yo intenté acercarme, pero la cruz me quemó desde lejos, como si prohibiera mi intervención. El fuego sin llama se extendía por el suelo en círculos, aprisionándonos. Entonces sucedió, la figura madre levantó lentamente la mano y la colocó sobre el corazón de Mariana. En ese instante, Mariana se arqueó hacia atrás, como si le arrancaran el alma. Su voz cambió. No era un grito humano, sino un canto grave, profundo, que resonaba en las paredes del templo. Comprendí el propósito. Aquella aparición no había venido a consolar, sino a vaciar. La cruz no solo exigía sangre, necesitaba cuerpos donde depositar aquello que ardía en su interior. Ella no volverá jamás, me atreví a decir, con el poco aire que quedaba en mis pulmones. Solo están usando su memoria para atraparte. La réplica giró el rostro hacia mí, y en esos ojos vacíos vi desfilar imágenes, multitudes arrodilladas, iglesias ardiendo, ciudades enteras rezando en lenguas muertas. Comprendí que no era una madre, ni un demonio aislado, sino un emisario, un recipiente para algo mucho más vasto. Mariana, exhausta, me miró. Por un instante, dudó, pero la voz de la cruz llenó el aire, retumbando en cada rincón. Si la rechazas, perderás todo. Si la aceptas, tendrás eternidad. Vi su fe quebrarse. Vi su corazón debatirse entre el amor y la razón. Y en ese segundo de duda, la figura hundió sus dedos en el pecho de Mariana. Ella gritó con un dolor tan puro que partió el silencio del pueblo entero.
Yo supe entonces que no estaba luchando por salvarla, sino por impedir que lo que la poseía cruzara definitivamente al mundo. Y la cruz, radiante en su fuego imposible, parecía disfrutar cada segundo del sacrificio. Capítulo 12. El portador de la llama negra. La iglesia entera se estremecía. El canto gutural que escapaba de Mariana ya no era humano, era el rugido de un abismo que había encontrado cuerpo. Sus ojos, antes brillantes de esperanza, ahora eran dos brasas apagadas. Dos huecos donde el fuego sin luz ardía con paciencia. La réplica de su madre se desmoronó como cera derretida. No había cumplido otra función que ser la trampa perfecta para quebrar su resistencia. La verdadera ofrenda había sido Mariana. Y ahora la cruz la reclamaba como recipiente. Yo traté de moverme, de arrancarla de ese círculo de fuego imposible. Pero la fuerza que emanaba de la cruz me mantenía clavado contra el altar. Cada vez que intentaba levantarme, mis venas ardían como si la misma sangre buscara escapar de mi cuerpo. Mariana dio un paso adelante. Su voz ya no le pertenecía. La llama necesita caminar, y yo seré sus pies. El resplandor oscuro la envolvía, levantando su cabello en un viento inexistente. Cada palabra suya hacía que los vitrales explotaran, los santos de yeso se quebraran, y las campanas sonaran solas con un tañido funerario. Yo grité su nombre, no con fe, sino con desesperación. Y fue entonces cuando lo imposible ocurrió, por un instante. En medio de aquel horror, sus labios temblaron y me susurraron con voz propia: «Padre, ayúdame». Era ella, aún resistiendo en algún rincón de su alma, reuniendo la poca fuerza que me quedaba. Arranqué un fragmento del altar roto y lo lancé hacia la cruz. El golpe no la destruyó, pero la hizo vibrar con un rugido metálico, como si hubiese sido herida. Mariana cayó de rodillas, luchando contra la voz que quería dominarla. El fuego negro se retorció como serpiente herida. Y entonces, la cruz habló con claridad, con una furia que atravesó las paredes. Si rompes el vínculo, el pueblo entero arderá. Tuve que decidir, permitir que Mariana se convirtiera en portadora de la llama negra, salvando a los demás, o destruir la cruz y arriesgarme a condenar a todo el pueblo junto conmigo. Mis manos sangraban. Mi corazón palpitaba como un tambor de guerra. Caminé hacia la cruz, dispuesto a terminar aquello. Mariana, con su último aliento propio, murmuró: «Hazlo, aunque me pierdas». Y levanté el fragmento de altar, mientras el fuego sin fuego crecía hasta querer tragarnos a todos. La historia no terminó esa noche, porque en el instante en que golpeé la cruz, lo comprendí, no estaba destruyéndola, estaba liberándola. Y lo que salió de ella, todavía me persigue. Capítulo 13. El último sacrificio. Cuando el fragmento del altar golpeó la cruz, la llama negra se abrió como un corazón desgarrado. No hubo explosión ni estruendo, sino un silencio atroz, tan denso que parecía tragarse el tiempo. Luego, como un río desbordado, la oscuridad salió disparada hacia el pueblo. Vi desde la puerta del templo como las casas de San Bartolomé comenzaron a sangrar sombras por sus ventanas. Los animales mugían con voces humanas. Los niños lloraban rezos en lenguas muertas. Y las campanas del campanario repicaban sin manos que las tocaran. La cruz había despertado del todo. Mariana estaba en el suelo, convulsionando. Sus ojos se encendían y apagaban como carbones a punto de extinguirse. Yo me arrodillé junto a ella, temblando. «Resiste», le supliqué. «No dejes que te robe lo que eres». Pero sus labios se movieron solos. «Ya no soy yo, soy el fuego caminando». La voz de la cruz inundó el aire, como si todo el pueblo fuese su garganta. «Uno de ustedes debe entregarse. Solo uno. El portador o el testigo». Comprendí entonces el dilema: si Mariana quedaba como recipiente, el pueblo sobreviviría, pero ella se perdería para siempre. Si me entregaba yo, quizá podría sellar la llama en mi interior, pero a costa de mi alma y de la paz eterna. La vi llorar en silencio, atrapada entre lo que quedaba de su humanidad y la sombra que la devoraba. Entonces decidí. Me levanté, abrí los brazos y grité hacia la cruz: «Llévame a mí, hazme tu portador». El fuego sin fuego se abalanzó sobre mi cuerpo como un mar oscuro. Sentí que mi piel se deshacía, que mis huesos ardían por dentro. Pero en ese instante, el rostro de Mariana recuperó luz. Sus ojos volvieron a ser los de una joven asustada, no los de un monstruo. Ella se arrastró hasta mí, gritando: «No, no lo hagas». Pero ya era tarde. La cruz se fundió conmigo. Sentí cada rezo antiguo, cada contrato de sangre, cada voz atrapada en su interior, todas entrando en mí como cuchillos. La última imagen que recuerdo fue la de Mariana tomándome las manos, mientras yo ardía en una llama invisible. Le sonreí, aunque el dolor me partía, y le susurré: «Ahora eres libre, vive por mí». Y entonces el mundo se oscureció.
Dicen que el pueblo amaneció en calma al día siguiente, que las campanas callaron y la sangre se secó en los muros. Mariana sobrevivió. Pero también cuentan que, desde esa noche, en el templo vacío, se escucha mi voz rezando sola, un eco interminable, atrapado en la cruz que sigue ardiendo sin fuego. Porque yo no morí, me convertí en la llama. Capítulo 14. El regreso de Mariana. Pasaron los años. San Bartolomé volvió a ser un pueblo casi olvidado en los mapas, con sus casas encaladas y sus calles de polvo, como si nada hubiera ocurrido jamás. Pero bajo aquella apariencia tranquila, todos sabían que había algo que nunca sanó. La iglesia permanecía cerrada, sus puertas selladas con cadenas oxidadas. Nadie se atrevía a tocarlas. Mariana, ya convertida en mujer, regresó una tarde. Había huido tiempo atrás, buscando olvidar, buscando vida lejos del peso de la cruz. Sin embargo, la memoria no se borra, el recuerdo de su madre perdida, de la réplica monstruosa, y sobre todo, de él, el sacerdote que había dado su alma para salvarla. Se detuvo frente al templo. El aire estaba quieto, como si la iglesia respirara aún. Con manos temblorosas, rompió las cadenas y empujó la puerta. El interior olía a polvo y a cera vieja, pero también había un calor imposible, como brasas escondidas. Allí estaba la cruz, solitaria, apoyada contra el altar destruido. No ardía, pero su presencia llenaba la nave con un resplandor invisible. Mariana avanzó despacio. Cada paso retumbaba como eco. He vuelto, susurró, y sus palabras parecieron despertar el aire. Un murmullo se levantó entre las paredes. No eran rezos extraños, ni voces antiguas. Era una sola voz, clara, grave, conocida, la del sacerdote. Mariana. Ella sintió que el corazón se le rompía en el pecho. Se acercó más y acarició la cruz. Estaba caliente, como piel viva. Te busqué en mis sueños. En mis rezos, nunca te olvidé, dijo, con lágrimas cayendo sobre la madera. El silencio se prolongó. Y entonces, una brasa diminuta se encendió en el centro de la cruz, latiendo como un corazón. No me olvides. Mientras alguien recuerde mi sacrificio, la llama no será solo condena, también será guardián. Mariana cayó de rodillas, comprendiendo. La cruz no era solo prisión, era también testimonio. El precio que él había pagado no se borraba, vivía en aquella llama invisible, esperando no ser traicionado por el olvido. Ella apoyó su frente contra la madera ardiente y prometió en voz baja: seré tu memoria, seré tu voz en este mundo. Al salir del templo, las campanas repicaron solas, pero esta vez no sonaron como un funeral, sonaron como despedida. El pueblo miró hacia la iglesia con temor, sin saber que aquella mujer acababa de sellar un nuevo pacto, no de sangre, sino de amor y recuerdo. Y desde entonces, cuentan que en San Bartolomé ya no se escuchan rezos oscuros en la noche. Solo, a veces, una voz que pronuncia su nombre con ternura. Capítulo 15. La brasa que nunca muere. San Bartolomé volvió a respirar en paz. Mariana se convirtió en guardiana silenciosa de la iglesia, restaurando poco a poco sus muros, como si cosiera una herida abierta. El pueblo la miraba con respeto, algunos con miedo, pero todos sabían que sin ella la maldición jamás habría cedido. Pasaron meses. La cruz permanecía quieta, sin llama, como un trozo de madera común. Mariana llegó a creer que por fin todo había terminado. A veces, al rezar en la penumbra, aún escuchaba su voz, la del sacerdote, como un susurro lejano que la reconfortaba. Hasta que una noche de tormenta, lo imposible volvió a manifestarse. El cielo rugía, los rayos iluminaban la nave abandonada. Y en uno de esos destellos, Mariana lo vio, la cruz palpitaba. No ardía a simple vista, pero en su interior latía una brasa escondida, un corazón rojo oscuro que nunca se apagó. Se acercó con cautela. El calor era más fuerte que nunca. Cuando apoyó la mano sobre la madera, un dolor punzante le recorrió el brazo hasta el pecho. Y entonces lo oyó, no en sus oídos, sino en sus huesos. Yo protegí, pero también abrí. Lo que encerré, algún día pedirá salir. Mariana retrocedió, horrorizada. Entendió la verdad, el sacrificio no había extinguido la llama, solo la había contenido. Él se convirtió en guardián. Sí, pero también en llave. Y tarde o temprano, alguien vendría a reclamar el poder que dormía allí dentro. Esa noche, el pueblo entero soñó lo mismo, un mar de fuego negro cubriendo la tierra, y una cruz ardiendo sin fuego alzándose sobre cadáveres. Todos despertaron gritando. Al amanecer, Mariana encontró un último mensaje tallado en la base de la cruz. No estaba antes. Y brillaba como hierro candente. Cuando olviden mi nombre, la llama será libre.
Ella comprendió su destino. Ya no solo debía recordar, debía hacer que todos recordaran. Porque la memoria era la única cadena que mantenía al abismo encerrado. El tiempo pasó. Pero aún hoy, en San Bartolomé, los ancianos cuentan la historia de la cruz que ardía sin fuego. Lo hacen con miedo, pero también con fe, porque saben que mientras la narren, la brasa seguirá prisionera. Y sin embargo, cuando el viento sopla fuerte y las campanas repican solas, algunos aseguran ver en la iglesia un resplandor oscuro, como un latido que nunca muere, porque la llama negra no fue vencida, solo espera. Epílogo oculto, el forastero que encendió la brasa. Años después, San Bartolomé se había convertido en un pueblo fantasma. Solo quedaban unas pocas familias, tercas como raíces viejas, que se negaban a abandonar la tierra donde habían nacido. La iglesia seguía en pie, aunque sus muros estaban agrietados, y la cruz reposaba en silencio dentro del altar. Una madrugada, un forastero llegó. Nadie supo su nombre. Vestía de negro, con botas cubiertas de polvo, y decía ser historiador de lo sagrado. Caminaba con un cuaderno gastado bajo el brazo y preguntaba por la cruz de la que tanto hablaban las leyendas. Los ancianos le advirtieron que era mejor no entrar, que la historia debía vivirse solo con palabras, nunca con los ojos. Pero él sonrió, como si aquella advertencia fuera un regalo. Esa misma noche, entró solo en la iglesia. El aire estaba espeso, cargado de silencio. Encendió una linterna y avanzó hasta el altar. Allí estaba, la cruz inmóvil, oscura, aparentemente inofensiva. Así que aquí es donde duerme, murmuró, acariciando la madera. El calor le recorrió la mano, pero, a diferencia de Mariana, no retrocedió. Sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, casi devota. Sacó de su bolsillo una navaja y con un corte rápido se abrió la palma. La sangre goteó sobre la base de la cruz, penetrando en las vetas como si la madera la absorbiera con ansias. El silencio se quebró. La cruz palpitó. Primero un latido suave, luego otro más fuerte, y otro, hasta que la nave entera vibraba como un corazón vivo. El forastero cerró los ojos y susurró, «Despierta, yo te libero». Un resplandor oscuro, más negro que la noche misma, brotó de la cruz y se expandió como humo líquido, llenando cada rincón. Afuera, los pocos habitantes despertaron sobresaltados al escuchar las campanas tañer solas. Como en aquella antigua pesadilla, el fuego negro había encontrado a su nuevo portador, y el ciclo, que todos creían roto, apenas acababa de comenzar.